es herramienta de todos. Donde las diferentes ideas vuelan, porque a todas y a todos pertenece la palabra. Están escuchando Libera Radio. ¿Dónde es para que se oiga? ¡Sí! Muy buenas tardes, amigas, amigos de Libera Radio. Esto es El Ombligo del Caníbal, la temporada 2. Vuelve a la carga El Ombligo del Caníbal en esta su radio ciudadana, su radio por internet y bueno, por redes también estamos. Yo soy Lismael Ángel y como les digo, esta es la primera emisión de la temporada 2. Es la primera emisión de la temporada 2 del Ombligo del Caníbal, un programa que teníamos allá en el 2017 más o menos, un programa de análisis, de discusión, de estudiar a fondo o lo más que se pueda a la realidad, la cosa pública, lo que tiene que ver con lo que nos compete a todos. Está Carlos Rivera en los controles técnicos, a quien le agradecemos. Y bueno, pues esto es Libera Radio, www.liberaradio.com, ese es nuestro portal, ese es nuestro medio y estamos en las redes, ya lo sabe usted, Facebook Live. Y por Twitter, @libera_radio, estamos en Instagram. Y bueno, el día de hoy vamos, en esta primera emisión, vámonos rápidamente al tema, porque es un tema que nos parece muy importante, muy delicado,
de mucho peso y hay mucho que decir, y tenemos además 3 invitados que saben mucho del asunto, y entonces vámonos directamente ahí. El tema es ¿en dónde estamos con la pandemia? O sea que ya estamos en semáforo verde, ya pasó la pandemia, pero sin embargo hay todavía contagios, hay todavía decesos. Ha habido muchos decesos, todos lo sabemos, desgraciadamente mucha gente ha perdido familiares, amigos, etcétera. Vamos a discutir, vamos a analizar qué ha pasado y en dónde estamos. Agradezco la participación esta tarde del doctor Manuel Santillana Macedo y del maestro Jesús Ibarra Félix. En un momento más se va a añadir a esta plática el doctor Arnulfo Castellanos Moreno, también de la Universidad de Sonora. Buenas tardes, doctor Santillana, maestro Jesús Ibarra, ¿cómo están? Bien, aquí listos para el debate. ¿Qué tal, compañeros? Listo para discutir el tema. Un saludo. Muy bien, muchísimas gracias por atender al llamado. Se trata de generar cosas, ¿no? Se trata de analizar las cosas que le den a la gente manera de tener una visión más clara, más profunda de lo que está sucediendo. Empezaremos con esto. ¿Cuál es la actualidad de la pandemia en Sonora? Como decía hace rato, estamos en semáforo verde, sin embargo, hay riesgos, pero no sabemos si están los mismos riesgos o si no. No sabemos si andar con cubrebocas ya es suficiente para no contagiarnos. No sabemos si está bien ya andar en la calle como si nada, puesto que todo el mundo anda en la calle como si nada, ¿no? En carro, a pie, en el centro, en los supermercados, en todos lados. ¿En dónde estamos? Empecemos con usted, doctor Santillana, si le parece bien. Gracias. Pues estamos en semáforo verde, ¿no? Es una definición que hizo el gobierno mexicano, la Administración Pública Federal, en el sentido de la Secretaría de Salud como órgano ejecutivo de conducir una epidemia a nivel nacional, y definió una serie de 8 o 10, inicialmente 8, después 10 variables, que si tenían menos de una calificación o puntaje de 3, de 0 a 3, o de 0 a 3 sería verde, de 3 a 5 anaranjado, de 5 a 7 amarillo, pero son o anaranjado, y de 7, 8 en adelante era rojo, y que tenía, y entonces estas variables que eran número de contagios, casos de fallecimiento, hospitalizaciones, número de variedades de virus que hubiera circulando, y cuando 5 o 6 de estas variables iban a la bajada, o iban debajo, o iban descendiendo, entonces el semáforo se cambiaba a un semáforo de mayor circulación y, digamos, vida normal, pues, ¿no? En sentido comercial. Sí. Entonces, pues el punto está en que varias de estas variables en efecto han descendido, ¿no? Y llevan varias semanas, y o sea, el número de casos por día, el número de contagios, el número de fallecimientos, el número de hospitalizaciones, y se incorporó el número de personas vacunadas. Y sí, en este caso, Sonora es de los estados que está por arriba del 60-70% de vacunación de su población con mayor riesgo, que era la mayor, arriba de 60 años, y más o menos el 50 abajo de los 50 años. Entonces, pues, se considera que ya es posible, digamos que esa es la situación actual, ¿no? Oficial. Sí. Jesús. ¿Qué tal? Mira, en términos de la etapa de pandemia y el semáforo verde, sí cabe recalcar que estamos viviendo el final de la tercera ola, que afortunadamente, a diferencia de la primera y la segunda, fue menos letal en función de varias cosas. Primero que nada, la campaña de vacunación y el hecho de que cada vez más grupos de edad y más grupos de riesgo podían tener acceso a alguna versión de la vacuna, o al menos una dosis, una inyección de la vacuna. Uh-huh. Esto mitigó en cierta manera que durante el verano, cuando, a pesar de que estábamos en semáforo naranja, amarillo, naranja, se pudiera hacer una especie de contrapeso a la fuerza que aplicaba
la movilidad y la intensificación de contactos entre personas, estuvieran enfermas o no. También comprueba que efectivamente la vacunación, aunque va a un paso más lento de lo deseado, está funcionando en México porque contuvo la letalidad, ¿sí? Y contuvo también la tasa en la cual ingresaban personas a los hospitales que requerían cuidados intensivos. Sin embargo, lo que no pudo contener con tanta efectividad la vacunación, la campaña de vacunación a las distintas versiones de vacuna, fueron el número de casos totales detectados y el número de casos activos. Estos sí tuvieron un comportamiento muy similar al de la segunda ola, pero insisto, con un índice de letalidad sumamente bajo, apenas una fracción de la letalidad, que ronda entre el 25 y el 33% del que registró principalmente la segunda ola, que es la más letal hasta el momento. Y bueno, quedan las lecciones aprendidas aquí en cuanto a que las vacunas funcionan, pero tenemos tiempo batallando ya, porque esta es una necesidad del hombre, de la sociedad también, por reactivar la economía y de regresar en cierta medida, o como dicen los técnicos, un regreso ordenado a la nueva normalidad, a las distintas actividades académicas, escolares, culturales, comerciales, de recreación, de consumo, etcétera. Y lo hemos visto principalmente en Hermosillo, en Sonora, a lo largo de todo el verano, ¿no? Coincidentemente, pasamos a tener un semáforo más flexible, más permisivo, si recuerdan, en la época de las campañas políticas. Pasado el 6 de junio, volvimos otra vez a aumentar la intensidad del mapa, y aunque técnicamente y por mandato las medidas estaban más endurecidas, las conductas finales de las personas eran sumamente relajadas. Y bueno, todo eso se combina para haber tenido una tercera ola muy prolongada y, en resumen, con pocas muertes comparado con la primera y la segunda. La pregunta es, ¿ya nos podemos relajar? O sea, vamos a decir así, ¿está bien que andemos en la calle, que la nueva normalidad aparentemente se reduzca a hacer lo mismo que hacíamos antes, nada más que ahora con cubrebocas y, claro, con un montón de fallecidos, un montón de familiares, amigos que ya no están? Pero bueno, ya no están y la vida sigue, hay que seguir trabajando, comiendo, disfrutando, saliendo. No sé si me explico en mi pregunta, mi cuestionamiento, mi duda. O sea, ya podemos decir que ya es algo que pasó y lo que queda es con lo que vamos a lidiar el resto de la historia, digamos. Pues sí y no, digo, porque es una pregunta aparentemente sencilla, pero la respuesta es compleja. O sea, sí, la población ya se cansó. Yo lo que veo es que a diferencia de otros países donde era una situación de hasta la policía puso hora tope, toque de queda, que en algunos municipios como Álamos, como algunos del río Sonora, cerraron las puertas a los municipios. Es decir, pese a medidas extremas que se hicieron aquí en Sonora y en México, Hermosillo, por cierto, y en Obregón y los grandes, pese a esas situaciones, la epidemia agarró vuelo y tuvo su primera, segunda y tercera ola, y muy probablemente tengamos una cuarta ola. Es decir, lo que quiero decir es que la epidemia sigue vigente. La epidemia no ha terminado. Muy probablemente, esa es la opinión de la gente, de los virólogos, sobre todo, vamos a entrar a una etapa endémica. Endémica quiere decir que ya es una enfermedad que se va a mantener en un pequeño fragmento de la población, ahí van a ser circular el virus, y en épocas de invierno va a subir, tal como sucede con los virus de la influenza. Entonces, eso es en teoría lo que va a pasar. El virus va a quedarse alojado en un 10-20% de la población, probablemente suba 20-30% cada invierno, y entonces vamos a tener campañas de vacunación
anuales, como sucede con la de la influenza, la de mococo y otra más que se me pasa ahorita, que son estacionales. Eso entonces, ¿de qué va a continuar? Pues no vamos, la epidemia está. O sea, una cuestión es que no queramos verlo, pero la epidemia sigue vigente. 2, se va a transformar en endémica, entonces vamos a tener de por vida esto. Y tercer punto, en relación con tu decías, yo siento que indíquese lo que se indique, hágase lo que se haga, la población ya se cansó de estar, no digamos un año y medio con medidas, y entonces, por cierto, ya nomás quiero cerrar con esto, las medidas realmente de control poblacional fueron hace un año, fueron de marzo a agosto, precisamente del año pasado, cuando se cerraron todos los comercios. Yo me acuerdo que iba uno a la universidad, estaba cerrada, todas las escuelas, iba a hacer no me acuerdo qué evento, al pago, no sé en sí, y todos los bancos cerrados. Iba a ser el pago en un Liverpool, nada, en todo cerrado. Entonces, cerraron 3 meses, pero la población después de 3-4 meses dijo no, sí, voy a vivir, entonces querer hacer alguna acción o un regaño como el Clausen que hacía, terminaba sus... Sí, todas las noches nos regañaba, ¿no? Regañaba, pues la gente se peina con ese regaño. Sí. Maestro Ibarra, ¿tienes algún comentario? Sí, en el sentido de que es acertado lo que comenta el doctor Santillana Macedo. Hay una fatiga de COVID-19 y realmente en términos técnicos se diagnostica así la fatiga de COVID-19, que viene asociada a problemas como angustia, el cansancio por el encierro, a temas que tienen que ver con un deterioro de salud mental, y esto se extiende también, compañeros, no únicamente a la cuestión personal o bien familiar. Hay empresas que, a pesar de que han podido operar de manera remota gracias a la tecnología, batallan con sus estructuras de toma de decisiones, con esquemas de comunicación interna. En lo personal, como docente universitario, yo percibo una degradación y me preocupa mucho, muy marcada, en este semestre en la capacidad de aprendizaje de los grupos de periodismo que tengo a mi cargo, donde es palpable ya también en los estudiantes el agotamiento vinculado exclusivamente a un modelo de educación a distancia que parece en ocasiones estarse agotado, o que es demasiado estresante ya para ellos, estar únicamente vía remota, de manera atemporal, no personalizada en el aula. Y bueno, también no únicamente escuelas y empresas, sino organizaciones que están batallando con este asunto, y se deriva de los múltiples efectos que tiene la pandemia, que tiene el COVID-19, y que lamentablemente se van a extender más allá una vez que entremos a la fase de endemia que mencionó el doctor, porque COVID-19 no va a desaparecer incluso si la población está vacunada y alcanzamos la inmunidad de rebaño. Simplemente se va a sumar ya a una larga lista de enfermedades detectadas que son posibles de diagnosticar, de atender, pero para las cuales no hay cura todavía. Y lo que va a ocurrir es que en la nueva normalidad que vamos a seguir viviendo, COVID-19 simplemente va a ser menos relevante cada vez más, y nosotros, interactuando, aprendiendo a vivir y modificando la conducta en este entorno, adaptándonos a la nueva normalidad que por lo pronto va a seguir estando así al menos unos 2 o 3 años más, hasta donde la información técnica posible nos permite ver, de avisorar un final para la pandemia en el plano global y en el plano nacional. Eso es. Estamos esperando al doctor Arnulfo Castellanos. ¿No ha tocado la puerta ahí en la plataforma de...? No. Parece que no, ¿verdad? Bueno, antes de irnos a la pausa, este es el ombligo del caníbal, el retorno, el regreso del ombligo, después de, 4 años, ¿verdad? Pero acá estamos. Un saludo donde quiera que se encuentre a Josué Gutiérrez, que era el compañero acá. Ahí está el maestro Castellanos.
Hola maestro, buenas tardes. ¿Ya nos escucha? Buenas tardes. Pues yo los escucho bien. Perfecto, nosotros también usted. Oiga maestro, a ver, ¿qué tiene usted que decir? ¿Cómo está la actualidad de la pandemia en Sonora? ¿Qué estamos viviendo y qué podemos esperar en los próximos semanas, a corto plazo? Ahorita estamos estancados. Llevamos 3 semanas que no baja la pandemia, marca más o menos lo mismo. Son oscilaciones aleatorias normales las que tenemos en las últimas 3 semanas. En las próximas 2 semanas vamos a saber si empieza a ocurrir un crecimiento como el que ocurrió entre octubre, noviembre y diciembre del año pasado. ¿Es posible eso? ¿Es posible que ocurra? Es posible que ocurra, te voy a decir por qué. En los datos de hoy en la mañana está el 77% de la población mayor de 18 años está vacunada. Eso es muy bueno. Quiere decir que no, que ya de pronto estamos perdiendo el audio, la conectividad, maestro Castellanos. Nos quedamos en que el 70 y tantos por ciento estaba vacunada. Aló. El 77% de la población está vacunada. Eso es bueno. ¿Sí me escuchan? Sí, ahora mejor. Sí. Pero es la gente mayor de 18 años. Casi el 30% de la población es menor de 18 años. Quiere decir que cuando tú haces el cálculo del total de mexicanos, que son casi 127 millones, 52% está vacunado. Y para parar la pandemia necesitamos más del 80% de vacunados. ¿Qué tendríamos? El lado de esto es que el efecto no sería igual. ¿Sí? Sin embargo, ya, como decía el doctor Castellanos hace rato, ya la gente ya no aguanta, pues, ¿no? Necesita salir, necesita moverse, necesita vender sus productos, necesita comprar, se necesitan abrir las escuelas. Aparentemente es una necesidad imperiosa. O sea, no hay otra opción. O sea, ya no podemos dar marcha atrás en las limitaciones. No hay manera ya. O sea, tendremos que abrir a costa de lo que pase. ¿Me preguntas a mí? Le pregunto a usted, doctor. ¿Me preguntas? Sí, doctor Castellanos, a usted. ¿Qué opina? Sí. Pienso que efectivamente ya no tienen otra alternativa. Lo que pasa también es que necesitas tomar cuidados. Es decir, sí hay que ir al trabajo, sí hay que ir a las escuelas, pero yo puedo decirte, por ejemplo, la Universidad de Sonora no tomó ningún cuidado en las construcciones. Sigue estando todo igual. Sigue estando igual que como nos fuimos, y eso no está bien. Sí. Bueno. Los lugares encerrados siguen encerrados, y todo lo demás igual. Bueno, vamos a hacer una breve pausa, si les parece. ¿Es la media ya? Sí, es la media. Vamos a una breve pausa musical, ni minuto y medio. Nos vamos nada más para descansar tantito y regresamos acá al Ombligo del Caníbal en su primera emisión de la segunda temporada. No se vaya. Together into the higher
Empieza ahora. Un brujo que es doctor, mi amor, le peor. El ombligo del caníbal. La antropofagia de la vida pública. La buena costumbre de entender la trama hasta los huesitos. El brujo confesé tus legenditos. El ombligo del caníbal. Ahí está, bien divertida, ¿no? La entrada y con las emociones de hace rato y los apuros no la pusimos. Pero ahí está la superproducción del buen ombligo del caníbal. Bueno, estamos platicando con el doctor Arnulfo Castellanos, con el doctor Manuel Santillana Macedo y el maestrísimo Jesús Ibarra Félix. Estamos con este tema de la cuestión de la pandemia que aparentemente ya se acabó. Bueno, pareciera que ya se acabó, pero sin embargo no se puede acabar, ¿no? O sea, en fin, hay muchas cositas como que platicar, que preguntar. Voy a irme con este asunto. Se mencionó hace rato la Universidad de Sonora. Doctor Santillana, el presidente ha dicho que se tienen que abrir las universidades ya, como ya se abrieron las escuelas primarias, que aparentemente no ha habido ningún brote así de, digamos, que hayan tenido que cerrar la escuela, vaya, algo más peligroso. El doctor el subsecretario López-Gatell ha dicho que cada vez menos niños se contagian, o que no ha habido pues un disparo de contagios en los niños con la apertura de las escuelas primarias y secundarias. Y el presidente López Obrador ha dicho que se tienen que abrir las universidades. De hecho, hasta él ya citó a una reunión masiva en el Zócalo para un día próximo. ¿Usted considera que está bien esto? ¿Que se tienen que abrir las escuelas ya, doctor Santillana? Virtuales. Fíjate, tengo alumnos de tercer semestre de medicina que no han tocado un cadáver. O sea, no ha hecho ninguna disección. La anatomía ha sido con imágenes, con YouTube en todo caso. Y ese, digamos, es una de las hay varias materias, digamos, formativas, pero una de las materias esenciales prácticas, ¿no? Tiene que ver con la anatomía, pues, o sea, hacer prácticas con cadáveres, con órganos, con pues, toda la morfología tradicionalmente se aprende con la práctica directamente. Son 1 o 2 semestres de eso, se la pasaron virtual, estos chicos se la pasaron virtual. Digo, puede haber otras, pero sobre todo las que tienen que ver con laboratorio, está hablando de medicina, morfología, que tiene que ver con todo esto de meter, diseccionar, tocar, revisar, poner, conocer la textura, todo eso, los colores de la piel, de los órganos, todo eso pues es práctico. La clínica, que es la propedéutica, o sea, saber diagnosticar un tipo, cómo es la piel, el tipo de piel, tersura, coloración, variaciones de la piel, por decir algo de la piel, pero igual puede ser la integridad corporal, la marcha, todo eso que se aprende en la clínica. Claro que lo pueden aprender uno con YouTube y con esas cosas, pero hay cosas que tienen que ser, que son clases teórico-prácticas, indiscutiblemente que tienen que hacerse así. Entonces hay chicos que ya van para su segundo año de medicina sin haber hecho eso nunca. Entonces, por supuesto que se requiere regresar a clases. Ahora, yo soy de la idea, y yo estaba de coordinador con esto cierro, sí, pero cumpliendo las normativas que se señalan. Es decir, 1, semáforo verde por 2 semanas. 2, que todos los alumnos estén vacunados, pues los machos también. Y 3, que se vaya regresando en aquellas materias que se requiere y de una forma escalonada, pues, ¿no? Ahora, es cierto completamente, fuera de algunos locos como yo, que de repente cuando ya el clima variaba, me iba a dar clase ahí a
a las mesas y sillas del patio de la Escuela de Medicina, o en Obregón también, a la mitad de, cuando la tarde está muy bonita y agradable, que no hace ni calor ni frío, pues se puede tomar clases al aire y se saca un pizarrón y se puede tomar la clase ahí, claro. Pero, digo, esas son motivaciones personales de algunos docentes. No se ha visto la pertinencia de algunas clases sí llevarlas al aire libre. Maestro Ibarra, ¿qué opinión le merece? Bueno, sobre el tema del regreso, sí, coincido en que es necesario hacerlo de manera gradual, ordenada, y esto nos obliga a, no únicamente universidades, empresas, organizaciones de la sociedad civil, en fin, a replantear muchas de las cosas en términos de procesos a las cuales estamos acostumbrados previo al inicio del mundo coronavírico. Lo cierto es que incluso regresando con los protocolos, con un regreso gradual y ordenado, el virus no se va a ir, no todas las personas van a estar vacunadas, y el más mínimo cambio en la conducta de las personas, combinado con la relajación de los protocolos y la presencia de intangibles como nuevas variantes de interés o de gravedad, el coronavirus, como la Delta, por ejemplo, podrían sumarse a una receta explosiva que representaría un riesgo en cualquier escenario si el regreso no es ordenado, si la mayor cantidad posible de personas no está vacunada y si en general los mandatos de salud o las normas de salud no están bien calibradas con la realidad de la dinámica que guarda la pandemia en ese momento a nivel estatal o a nivel local en Hermosillo. En Sonora particularmente el problema se concentra en los municipios más grandes y en los que tienen mayor actividad económica, Hermosillo, Cajeme, Guaymas, Nogales, San Luis Río Colorado, principalmente. Entonces hay que poner, me parece a mí, principal atención y focalizar los esfuerzos de regreso ordenado, de vigilancia epidemiológica en estos centros que presentan la movilidad más alta y también concentran las principales actividades económicas de la entidad, porque a lo largo de casi ya 2 años, lo que hemos entendido del coronavirus es que el aumento en la movilidad no solamente está vinculado a un aumento de los contactos y a un aumento de los casos. El aumento en movilidad obedece también a un aumento en las actividades económicas y en los intercambios entre personas. Entonces, aquí el gran reto será el orden, el regreso a la nueva normalidad, que no es una cuestión únicamente de 10 meses o de 2 años. Realmente no sabemos cuándo va a terminar la nueva normalidad. Y el reto es seguir actuando en consecuencia, respetando la dinámica y el poder del coronavirus, que ha venido a interrumpir las actividades que dábamos por hecho que podíamos hacer en un mundo pre-coronavírico. Muy bien. Vamos a, si les parece, a menos que el doctor Castellanos quiera comentar algo, quisiera cambiar un poquito el tema, doctor. Está bien. No agrego nada. Gracias. Yo quería preguntarles a los tres si ustedes piensan que si ha sido o no adecuado el manejo que ha hecho la Secretaría de Salud Federal, el subsecretario López-Gatell, el secretario Alcocer, si han estado bien las cosas que han hecho, si se han dirigido o se han dejado guiar por criterios meramente sanitarios, meramente, no sé, pues de salud pública, o si alguna vez o muchas veces ha tenido que ver algún criterio político en la manera de conducir la pandemia. ¿Tienen razón algunos de los críticos a una de las muchas cosas o alguna de las muchas cosas que dice la oposición política en este país? Incluso el doctor Muerte le llaman a López-Gatell.
y hoy a Alcocer le pusieron ahí una tumba, ¿no? Ahí cuando fue al Congreso, ¿no? Al Congreso le pusieron ahí una tumba, una cosa así. O sea, hay una crítica muy fuerte. La pregunta es, ¿tienen razón algunas de estas críticas? ¿La han llevado bien con criterios sanitarios o se les ha colado algún criterio político? Empezamos con usted, doctor Santillana, si le parece. Yo pensaba que ibas a dejar al final para ser contundente, pero bueno. Sí y no. Lo que pasa es que las preguntas que haces tienen que ver, como tiene elementos políticos, científicos, ideológicos, pues no se pueden, desde mi punto de vista, no son así tajantes, pues, ¿no? Pero pues, me explico. O sea, sí ha habido un buen manejo y por otra parte ha habido errores. Platico un poco la historia y luego voy diciendo justifico porque cuando viene el inicio de la epidemia, México tiene un buen sistema de vigilancia epidemiológica nacional, muy buen sistema, con epidemiólogos formados en cada estado, académicamente muy competentes todos, y saben pues que va a entrar el virus del SARS-CoV-2 que va a llegar en algún momento, porque pues, ya por la forma que se fue manifestando de China, Taiwán, Corea, etcétera, Europa, Italia, de qué va a llegar, va a llegar. Entonces, sí se prepararon bien en el sentido de vigilancia epidemiológica. Bajo ese sentido de vigilancia epidemiológica, sí diseñaron un sistema de laboratorios estatales de salud pública y universitarios para tener, obtener validada una prueba diagnóstica del COVID-19, para entonces saber cuándo hay casos y poder en todo caso hacer una vigilancia epidemiológica de cada caso que se contenía. Y la normatividad, o digamos lo correcto en términos de una epidemia, en los primeros casos hacerles una cuarentena absolutamente, para que esos primeros casos que haya estén cuarentenados, no tengan contacto con la población y por lo tanto evitar la epidemia, pues, o sea, la fase de rapidísima propagación. Entonces, esa parte la hicieron bien. ¿Cuándo? Eso es algo que una información así externa pero real. Cuando López-Gatell le dice al secretario de Salud y al presidente Andrés Manuel López Obrador, les dice cuánto necesita para tener un sistema de vigilancia para cuarentenar, o sea, no vamos a cuarentenar a 3,000 personas, se va a tener que hacer una cuarentena inicial de 150,000 personas, y para eso se requiere dinero, sistemas de vigilancia, etcétera. Y esa es la fase inicial, después serían a lo mejor 200 o 300,000 personas, pero contenerlas. Y cuando necesitamos eso, y aparte necesitamos mejorar todos los hospitales, porque nada más tenemos 1,200 nebulizadores en todo el país. Entonces presentó, lo que yo sé es que Andrés Manuel le dijo, pues la cuarentena lo vamos a tener, no la vamos a poder realizar, pero los hospitales, que no se nos muera, que no se nos muera gente. Entonces, ahí viene una decisión política, ¿no? Decir, pues, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues mejorar los hospitales, pasar de 1,300 a 13,200 nebulizadores. Recuerda que cada nebulizador tiene un precio promedio de $1 millón, y eso implica 15,000 camas de terapia intensiva, pues son las 13,900 o 13,200 de los ventiladores, más otro número adicional, 4 o 5,000 camas más de terapia intensiva, donde estarían apenas saliendo o entrando de ese sistema de terapias. Entonces, eso se hizo bien, esa parte se hizo bien, pero ahora pagamos la parte epidemiológica comunitaria, pues se dejó a las entidades, pues, ¿no? Se dejó de que cada quien lo hiciera por su lado, y entonces hubo estados como Guadalajara, como Jalisco, donde vimos que policías golpeaban a la gente porque llevaban cubrebocas,
Me consta, Álamos estuvo cerrado 3 meses, Huepa, Banamichi, estos lados también estuvieron cerradas, no se permitía ni la entrada ni la salida de personas. Entonces, hubo una respuesta, digamos, interesante. Pero, cerrando el asunto, la respuesta fue acertada en el sentido de estructurar la respuesta para que no tronara el sistema de salud mexicano. O sea, tal como sí colapsó el sistema de salud italiano, español, una parte del inglés, el sueco al inicio, o el ruso que está ahorita tronando. México, en el caso de México, política y económicamente se dijo, pues no tengo recursos más que para hospitales, vamos a mejorar hospitales y lo demás que sea una respuesta estatal. O sea, estatal que decir de cada estado, cada federación, cada entidad hiciera su respuesta. Hubo quienes lo hicieron muy bien, Veracruz, Chiapas, pues ahí están las tablas, ahí están las gráficas de que han estado Tabasco, que han estado más tiempo en verde. Pero por otro lado, sí, digamos, en términos de letalidad, sería un asunto, yo lo digo, siendo un estudioso de esto, con un posgrado precisamente en sistemas de salud, yo no sé por qué México tiene una letalidad tan alta. O sea, es un caso completamente atípico de la letalidad en todo el mundo. Si toda la letalidad en el mundo, en Haití, en los lugares más pobres, Nicaragua, Haití, está en el 3, 5% cuando mucho. En África, ¿cómo México está en 8? Y llegó en 13 por 8.5. ¿Y cómo puede ser que esté en 13? O sea, hay algo que tenemos que estudiar, pues. Hay algo que tenemos que estudiar para entender por qué la letalidad, ahora con las vacunas, está en 3%, 2.5, 3%, o sea, el nivel mundial. Doctor Castellanos. Sí, es que mira, Manuel menciona la letalidad. Yo he argumentado que la letalidad no sirve y no se debe usar para comparar países, porque la letalidad es un cociente, sí, un numerador, un denominador. Ajá. En el numerador tienen los muertos, en el denominador están los enfermos detectados. En el sistema que ha utilizado México de vigilancia epidemiológica, no es un sistema activo para andar exagerando por las calles buscando a ver quién está contaminado y quién no. Que sí lo estuvo haciendo Cuba mientras pudo. Que sí lo hacen los chinos con un sistema militar prácticamente, como quien descubre un foco guerrillero, le pone un círculo y luego otro círculo, los encierra y empieza a barrer con sus pruebas hasta que encuentra prácticamente a todos los contagiados. Los aísla. Ha hecho edificios exclusivamente para aislarlos. No es cuestión de vete a tu casa, no. Tú estás contagiado y te vas a recluir aquí en esta parte. Entonces, el denominador en México es pequeño por ese sistema de espera para que aparezcan. A mí no me ocupa la letalidad. No es un asunto que a mí me ocupe. En cambio, la mortalidad, eso sí me ocupa. Y la última vez que yo lo revisé estábamos igual que los gringos y que muchos otros. No había grandes diferencias. Eso sí. Pero bueno. Entonces, toda este exceso de mortalidad que le llaman, que aparentemente no estarían relacionados o no están oficialmente relacionados, o en su acta de función no dice que fallecieron a causa de COVID, pero son decenas de miles, ¿no? ¿Qué hay con este exceso de mortalidad? ¿Cómo ves tú, maestro Jesús? Y si tienes algún comentario de lo otro que se platicó, adelante también. Jesús. Sí, sobre el manejo de la pandemia, la respuesta es mixta, me parece a mí. Técnicamente fue siguiendo los mandatos de salud establecidos por la Ley General de Salud, pero también
atendiendo las observaciones y recomendaciones de la OMS principalmente. Había un grado de preparación que quizá ayudó a solventar deficiencias al principio con el sistema de tecnovigilancia epidemiológica, pero condiciones como la conducta social en masa, quizá una lenta respuesta o minimizar el inicio de la pandemia usando el mecanismo de la mañanera como una celda de absorción del riesgo, limitó la reacción inicial para hacer mejor frente al problema. Y en este sentido, hay dos personajes claramente desgastados, el subsecretario López-Gatell y el presidente López Obrador, ambos en una dinámica de minimizar el riesgo, de jugar con el riesgo, de cargar con un enfoque más político que epidemiológico el problema, y bueno, con algunas frases célebres que quedan ahí ya para el tintero, como la inmunidad moral, la pandemia nos cayó como anillo al dedo, etcétera, etcétera, que hablan claramente de la carga política sobre la carga científica para encarar el problema. Al margen de eso, creo que a final de cuentas el problema no estalló y no se derivó en una crisis de salud o en una crisis política, fue una tensión, un escenario crítico que ha sido solventado de manera gradual, mitigando los riesgos, y que nos tiene en este escenario con una campaña de vacunación que avanza a paso lento pero seguro, sobre todo en la población mayor de 18 años, como han comentado los colegas, donde se manejan ya porcentajes de un 70% de la población mayor de edad vacunada, o al menos con una sola dosis, que eso hay que aclararlo. Una cosa es estar completamente vacunado y otra cosa es tener las dos dosis en todos los grupos de riesgo. Ahora, sobre lo otro, ¿me puede repetir la pregunta, por favor? El exceso de mortalidad. El exceso de mortalidad es un factor documentado incluso por las estadísticas oficiales del sector salud, principalmente la Secretaría de Salud, donde de manera consistente, desde que este indicador está disponible, por ahí del verano, por ahí de agosto de 2020, recuerdo yo que empezó a mencionarlo ahí López-Gatell en sus informes técnicos, consistentemente ha estado vinculado a una subestimación de las muertes reportadas, es decir, aquellas muertes que son detectadas por el sistema de vigilancia, y donde un punto consistente o un patrón consistente a lo largo de todo el país es que cada muerte se tendría que estar estimando a una tasa de 2.5, si es que estoy en lo correcto, y si no, que me corrijan los doctores. O sea, por cada, digamos, difunto oficial tenemos que sumarle 2.5, ¿así? Se tiene que multiplicar por 2.5. Ah, caramba. Eso es muchísimo. Y eso es consistente a nivel nacional, y en Sonora es muy cercana la tasa al 2.5, anda como en 2.41, 2.45. Caray, pues en realidad, aunque nuestra conducta o la conducta que se ve en las calles pareciera otra, el coronavirus nos ha dejado una estela de ausencias tremenda, ¿no? Doctor Castellanos, me parece que... Déjame hacer una pequeña acotación a lo que dice Ibarra. Adelante. Dos acotaciones. Una, sí es cierto, la mortalidad tiene que multiplicarse probablemente por esta de subestimación, pero también el número de contagios está subestimado 8 veces. 8 veces al menos, de 8 hasta 10. Entonces, si realmente, o sea, si hacemos una verdadera letalidad o un cálculo del riesgo de hospitalización, no son 300,000 entre 3 billones, sino serían 3 por 2, 6, 7 millones, 700,000, sí, pero 3 por, ¿qué? Entre 30 o 28 millones de personas. O sea, aproximadamente 700,000 muertes, pero entre 28 millones de personas. Entonces, ahí sí, queda en evidencia el tamaño de la subestimación, tanto de los casos reportados, los activos, y las muertes verdaderas. Que es en toda parte del mundo, inclusive en los países que hicieron muchísimas pruebas, de todas maneras tienen una subestimación de casos. Bueno, eso es un primero. Y lo otro que quería comentar
es que yo coincido que ha habido errores tontos, pues, ¿no? De la inmunidad moral y estas cuestiones. Pero yo nunca he visto, en todos mis 30 y tantos años de trabajar en el sector salud, casi 40, la vileza de gente y de medios intelectuales, científicos, agrediendo a políticas públicas. Es más, gente ignorante, pues en el sentido de ¿cómo se llama? De decir, no se vacunen, pues, o te van a poner un chip, eso. También eso se alimentó muchísimo. O sea, una cuestión es los errores y otra cuestión es una verificable política de desestabilización criminal en tiempos de pandemia. Quisiera preguntar, entonces, el exceso de mortalidad, los números que reportan como exceso de mortalidad, ¿son atribuibles o no al coronavirus? ¿No se puede responder así? Pues es que directamente, o sea, la causa de la mortalidad indirecta, o digamos la causalidad, es que se murió de un problema de, vamos a poner, de una complicación diabética, ¿no? Y la persona se muere por una complicación diabética. Pues resulta que tenía coronavirus, pues, ¿no? Entonces, no se muere por el coronavirus, no se muere por un problema respiratorio, pero sí se muere por una complicación. Pero el tener coronavirus es un factor, digamos, condicionante que sí agrava el problema de la diabetes. Entonces, así como eso está todo esto que se acaba de señalar ahorita. Bueno, pues ya vamos cerrando ya la recta final del programa. Muchas gracias por haber estado con nosotros en este primer programa del retorno del ombligo del caníbal. Doctor Castellanos, a mí me parece que usted pudiera comentarnos algo de este manejo bueno o no, o con criterio sanitario, o a lo mejor más político, en el sentido de que les voy a dejar en verde en esta temporada y mejor los devuelvo al anaranjado en esta otra porque me conviene políticamente. ¿Qué comentario nos pudiera hacer de ese tema? Sí, mira, me parece que son especulaciones. No tenemos base para afirmar que algo está pasando. Nos lo podemos imaginar, pero incluirlo en un análisis porque es un supuesto o una sospecha no me parece buena idea. Tampoco he visto nunca un análisis que demuestre que debe multiplicarse por 2 o por 2.5 el número de muertos por COVID para decir esto es lo que nos está faltando. Me parecen afirmaciones demasiado vagas como para que las tome en serio. Yo no las tomo en serio. En cambio, que el número de personas contagiadas que sí fueron detectadas respecto de las reales, que son entre 8 y 10 veces más, eso tiene argumentos más reales, más serios. Eso sí es cierto. Pero el otro de que hay que multiplicar por 2, por 3 o por 4, querían multiplicar por 30 al principio, acuérdate. Sí. Pero yo jamás vi un argumento serio, razonable, de decir, aquí sí les creo. Eso yo no lo he visto. Oye, yo quiero decirte otra cosa, mira, porque yo no participé en esta de lo bueno y lo malo. A mí no me gusta cuando se habla de errores y no se señale ninguno. Cuando se hable, es que se pudo haber hecho otra cosa, es que se perdió tiempo. Muy bien, en concreto, dime qué se pudo haber hecho, a ver. ¿Sí? A mí me parece que se hizo lo que se podía hacer con los recursos y con la información disponible. Por supuesto que siempre se pueden hacer las cosas mejor, pero implicaba tener el dinero que no se tenía. Hay que admitirlo, hay que reconocerlo. Tú no puedes hacer el sistema de seguimiento que ya les platiqué que hace China. No solo porque la gente te va a tirar con piedras y lo que sea, porque no tienen esa disciplina de los chinos. También porque ¿cuánto cuesta hacer 1 millón de pruebas? O 10 millones de pruebas. En Wuhan hicieron 10 millones de pruebas en mayo. ¿Te das cuenta? Hicieron 10 millones de pruebas en la región de Guangdong. Y los encontraron prácticamente a todos allí. Ahora, hubo errores. Mira,
Hubo errores de todo el mundo, empezando por la Organización Mundial de la Salud y los chinos. Entre el 9 de enero del 2020 y el 15 de febrero de 2020. Pero allí entran los errores de todos los interesados en que no pararan las líneas aéreas. Ya me voy explicando. Sí. ¿Se podrían haber hecho las cosas mejor? Sí. Por ejemplo, México pudo haber dicho aquí no entran. O entran bajo estas condiciones. ¿Se hubieran metido de todos modos? Sí, pero no habrían sido tantos. ¿Sí? Que fue el caso de Vietnam, de Nueva Zelanda, y mientras pudo Cuba, ya después no pudo y tuvo que abrir, ¿no? Y entonces le pasó lo que ya sabemos que le pasó. Ahora, detalles políticos. El presidente, chequen la Constitución, tenía derecho a declarar una emergencia nacional, declarar el control desde la federación. Toque de queda. Y no andar discutiendo con los 32 estados. Eso sí lo pudo haber hecho, pero no lo hizo. Eso es todo. Muy bien, pues muchísimas gracias. Le vamos a dar la palabra a Jesús. Si quieres comentar algo, ya vamos de salida, pero a lo mejor quieres hacer un último comentario. No, solo para englobar, de acuerdo con los comentarios de los colegas, esta es la situación en la que nos tiene el COVID-19 y creo que como reto para la humanidad y para la ciencia nos ha dejado enormes lecciones sobre las cuales solo resta seguir construyendo conocimiento para aprender de este episodio y en general como sociedad estar mejor preparados para cuando vuelva a surgir la siguiente gran pandemia que ya podría estarse gestando desde este momento. Es todo el comentario. Un placer. Un placer para nosotros, doctor Castellanos, doctor Santillana y Jesús, el buen maestro y amigo de nosotros, Jesús Ibarra Félix. Gracias a los tres y les agradecemos, pues muy amables por haber estado en este primer programa del Ombligo del Caníbal en la segunda temporada. Gracias. Un placer. Buenas noches. Hasta luego. Muchos saludos. Muy Hasta bien. luego, Manuel. Hasta luego. Vamos a Arnulfo Ibarra. Bye. Bueno, pues saludos a Erika Yeguno, saludos a Isabel Dorado Aus y saludos a Arturo Rosas que nos estuvieron ahí deseando buena vibra en este retorno del Ombligo del Caníbal. Ya son las 7:03, nos pasamos 3 minutitos, pero es que también empezamos como 5 minutos tarde, así es que, pero no nos podemos pasar más porque enseguida está la Comenta Running acá en Libera Radio. Gracias, nos vemos el próximo martes en punto de las 6. Nos vemos y nos escuchamos el próximo martes en punto de las 6. El Ombligo del Caníbal, gracias a Carlos Rivera en los controles, a Yasmín Prado también acá en cabina. Gracias, yo soy el Ismael Ángel, compromiso. Para decir lo mismo. No dejas que pasen los ángeles de los silencios. Sigues hablando y los ángeles mejor se van. Y ahora solo te oigo hablar. Empieza ahora. Un brujo que es doctor, mi amor, le peor. El Ombligo del Caníbal. La antropofagia de la vida pública. La buena costumbre de entender la trama hasta los huesitos. El brujo confesé tus legendos. El Ombligo del Caníbal. Informativas, humorísticos, filosóficas, políticos, metaficcionales, clásicos, metafóricas, provocativas, sarcásticos y libres. Los jueves son de Libera Radio en Radio Sonora. A partir de las 7 de la tarde.